Buenos días. El domingo pasado vimos una introducción al libro de Gálatas y hoy vamos a empezar leyendo Gálatas capítulo 1 de los versículos 1 al 5. Gálatas 1 del 1 al 5. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que en esta mañana, Señor, prepares nuestros corazones y también, Señor, te pedimos que nos ayudes a ver tu evangelio y tu palabra. Bendito y alabado seas por todo lo que haces y has hecho y harás por nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Vamos a imaginar por un momento que recibís una carta, viene el cartero a vuestra casa y os trae una carta y resulta que es una carta con el membrete o con el sello real. Resulta que el príncipe, bueno, en este caso el rey Felipe VI os manda una carta escrita por él y viene cerrada y sellada para que nadie la pueda abrir. Bueno, a lo mejor quien es fan de Donald Trump, pues si recibe una carta presidencial de Donald Trump, pues diría, fíjate, me ha escrito él personalmente, o cualquier otra persona con renombre. Pero no dejan de ser personas pecadoras, algunos de ellos malvados, y no dejan de ser personas imperfectas, que están inundadas en el pecado. En este caso vemos cómo recibimos una carta por Dios mismo, que es totalmente perfecto, y a través de uno de sus emisarios, en este caso el apóstol Pablo. Esta mañana vamos a ver el Evangelio que viene de Dios. El Evangelio que viene de Dios. Y en primer lugar vamos a ver la autoridad divina del Evangelio, de los versículos 1 al 3. Y en segundo lugar vamos a ver la entrega de Cristo por nuestros pecados, versículos 4 y 5. Como podemos observar, esto es un saludo. Pablo comienza todas sus epístolas de la misma manera, saludando a la iglesia que escribe, pero en este saludo concreto se pueden ver algunas cosas que luego Pablo desarrolla en la epístola y es un saludo con mucho contenido, que lo vamos a ver ahora. Aquí dice que Pablo era apóstol, no de hombres ni por hombres. Apóstol, ¿por qué? ¿Porque era uno de los 12? Sabemos que no, ¿verdad? Pero, ¿qué condición tenía que haber para que una persona, en este caso, para que Pablo fuera apóstol? Que hubiese visto al Señor Jesús. Y sabemos que Pablo cuenta en numerosas ocasiones, por ejemplo, en 1 Corintios 15, del 5 al 8, o en Hechos 9, del 3 al 6, cuenta que el Señor mismo, camino de Damasco, se le apareció y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en otras partes también el apóstol dice que fue enseñado por el mismo Dios. De hecho, aquí en Gálatas, si vamos al versículo 11 y 12, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo escribí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así que Pablo está diciendo aquí que es apóstol
y que el mensaje que trae y lo que va a escribir y lo que está escribiendo ahora viene de Dios. Viene de Dios y ha sido enseñado a él por Dios. Así que no es de hombres ni por un hombre ni por varios hombres, sino que lo que Pablo va a explicar y el evangelio que él predica viene directamente de Dios. Y esto es algo importante para saber la autoridad apostólica y por qué esta carta está inspirada y está dentro del canon de la Biblia. Así que tenemos el gran privilegio cada vez que abrimos las Escrituras de tener una porción de la palabra de Dios que viene de Dios. En este caso vamos a ver en esta mañana el Evangelio que viene de Dios. Además esta palabra que Dios le da al apóstol Pablo, por si hay alguna duda, deja claro que es de Jesucristo, la autoridad apostólica es de Jesucristo y de Dios el Padre, de los dos, de Dios mismo, de Jesucristo y de Dios el Padre. Y por si queda alguna duda, deja claro que es el Padre que resucitó de los muertos a Jesucristo. Vemos aquí la autoridad divina del Evangelio. Vemos que no solamente Dios nos ha mandado este mensaje del Evangelio, sino que lo ha provisto. El Evangelio se cumple en Cristo mismo. Cristo mismo es el que hizo posible el Evangelio y nuestra salvación, y Cristo mismo es el que hace que podamos ser salvos. El mensaje es de Dios, pero también se ha hecho efectivo en nosotros por Dios. Así que es una obra completa y absoluta de Dios. En el versículo 3 podemos ver que dice gracia y paz. Y esto es importante porque la gracia es un don inmerecido. Y eso es lo que Dios nos ha dado. Ha querido tener esa gracia con nosotros. Dios no tenía necesidad de mandar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Nosotros necesitábamos eso. Y Él ha tenido esa gracia. La salvación es por gracia. Algunos lo tenemos memorizado, ¿no? Pero Efesios 2, 8 dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es un don inmerecido, dado a alguien que no lo merece, pero que Dios tiene esa gracia de dárnoslo. Y la paz es importante. Aquí no se está refiriendo a una paz meramente de que haya una paz mundial o que haya una paz en medio de guerras. Aquí está hablando de que había una situación, una enemistad, una situación de enemistad entre nosotros y Dios. Porque Dios es totalmente santo, sin pecado y perfecto. Nosotros somos pecadores, imperfectos y hay maldad en nuestro corazón. Por lo cual había un problema, había una enemistad entre nosotros y Dios, de tal manera que la consecuencia de eso era nuestra condena. Nuestra condena. Somos culpables, somos condenados. Pero Cristo vino a hacer la paz. Y gracias al Evangelio tenemos paz para con Dios. Esa gracia y esa paz es una obra total, completa y absoluta de Dios. Y y que esto se nos haya sido revelado es también una obra total, completa y absoluta de Dios. Así que vemos aquí que el Evangelio tiene una autoridad divina en todos los sentidos, porque se nos ha sido informada y revelada, pero también porque en Cristo ha podido ser hecha esa salvación. Luego, Dios es el autor y consumador de nuestra salvación. Dios es el que nos lo ha hecho saber y nos lo ha revelado.
una obra completa de Él, no de hombres ni por hombre, sino de Dios. Gloria a Dios por esto. Dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Jesucristo tenemos paz para con Dios, para siempre. Vamos a ver ahora la entrega de Cristo por nuestros pecados. Y esto lo podemos ver en los versículos 4 y 5. Pero antes me gustaría señalar algo que me ha llamado la atención en el texto. Cuando habla de que Pablo es apóstol no de hombres ni por hombre, dice, sino por Jesucristo y Dios el Padre. Cuando les dice gracia y paz a vosotros, les dice de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, cuando habla de nuestro perdón, del perdón de nuestros pecados, dice que es de Jesucristo y de Dios el Padre. Luego vemos que Jesucristo y Dios el Padre, que es Dios, es el que está detrás de todo esto. Por si queda alguna duda, lo repite 3 veces, lo cual es importante. Dice en el versículo 4 sobre Jesucristo que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Se dio a sí mismo. Si leemos en Juan capítulo 10, dice lo siguiente, y está hablando Jesús: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Es Cristo quien puso su vida. Esto no fue un plan que el Padre y el Hijo dijeron, bueno, tú te vas a encarnar y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué ocurre durante tu vida. No. Estaba planeado que Cristo se entregara a sí mismo. Él fue el que se entregó a sí mismo, se dio a sí mismo. No sé si alguna vez habéis estado en un juzgado. Yo tuve que ir una vez de testigo y no es algo muy agradable. Pero no me quiero imaginar cómo sería ir como acusado y sentarte ahí en la silla delante del juez que te puede acusar de cualquier cosa o condenar a cualquier cosa, desde una multa hasta cárcel, ¿verdad? Y en algunos países hasta la pena de muerte o cadena perpetua. Pero lo que Cristo hizo es que Él es el juez y yo estaba sentado en el banquillo de los acusados. Y la condena era segura y la sentencia era la muerte eterna, la condenación eterna. Y Jesús, que es el juez, se levantó de su lugar como juez y se sentó en el lugar que a mí me correspondía y que a ti te correspondía, el banquillo de los acusados. Jesús tomó nuestro lugar, se dio a sí mismo voluntariamente, tomando nuestro lugar. Así que eso es lo que Jesús hizo. Se hizo hombre y al final murió en una cruz. Se dio a sí mismo por nuestro lugar, en nuestro lugar, perdón. Increíble, ¿verdad? ¿Os imagináis estar en un juicio donde os están condenando y que se levante el juez y venga y te diga, quítate que soy yo el que voy a cumplir tu condena? Sería sorprendente, ¿verdad? Pues esto es lo que Cristo ha hecho. Esto es lo que Cristo ha hecho. Increíble.
dice que se dio a sí mismo por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo y para cumplir la voluntad del Padre. Estas son las tres cosas que vemos aquí. Por nuestros pecados. Era necesario que Cristo se diera por nuestros pecados. No había otra manera. Era la única forma de satisfacer la ira del Padre. Era la única manera. Dice en Isaías 53, 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto es lo que hizo Cristo, cargar sobre sí nuestro pecado y pagar por nuestro pecado. Así que se dio a sí mismo para esto. Nuestro pecado entonces ha sido quitado del medio, ha sido quitado para siempre. Perdón. ¿Hubiera habido alguna otra manera de hacerlo? No. Era Cristo quien tenía que pagar por nuestros pecados, para satisfacer la ira de Dios. Era la única manera, no había otra forma, y Él lo hizo voluntariamente. Ahora, cuando analizamos esto, ¿qué pensamos en nuestro corazón? ¿Qué pensamos en nuestro corazón? Se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo. Y aquí cuando habla de esto, podríamos pensar, bueno, pero si seguimos aquí en este mundo, no hemos sido librados de este siglo malo. Continuamos aquí en este mundo de maldad, con sufrimiento, con dolor, con el pecado asediándonos. Continuamos en este mundo, en este presente siglo malo. Fijaros lo que dice en Efesios 2, versículo 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en este presente siglo malo, Él nos rescató. Él nos compró con su sangre. Él nos levantó. Así que hemos sido librados de este presente siglo malo. Y aunque estamos aquí todavía, somos librados del presente siglo malo. Gloria a Dios. Y esto no lo ha hecho por nuestra bondad. Realmente lo único que presentamos nosotros en esta ecuación es nuestro pecado. Él nos ofrece su gracia, su misericordia, su perdón. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y lo que ponemos nosotros a cambio es nuestro pecado y nuestra maldad. Así que no se puede añadir nada a esto. Por mucho que haga, no puedo añadir nada a lo que Cristo ha hecho. Está todo hecho, no hay nada que añadir. Nos ha librado del presente siglo malo. Cuando tomamos del pan y del vino, recordamos que Cristo murió por nosotros. Recordamos el perdón de nuestros pecados. Recordamos que su sangre nos limpia. Recordamos que Él resucitó de los muertos también. Y
Es curioso, ¿no?, que la Escritura dice que recordemos esto cada vez que nos reunamos. Pero realmente debemos recordar esto cada instante de nuestra vida. Que Cristo ha pagado por nuestros pecados, que se dio a sí mismo y que además nos ha librado del presente siglo malo, debemos de recordarlo en cada momento de nuestra vida. Así que cuando me levanto, debo darle gracias a Dios porque me ha librado del presente siglo malo y ha perdonado mis pecados. Y cuando estoy desayunando, debo darle gracias a Dios y glorificar su santo nombre. Y cuando voy a trabajar, debo de dar gracias a Dios porque me ha librado del presente siglo malo. Y así durante todo el día, todos los días de mi vida, dándole gracias. ¿Por qué? Porque Él se dio a sí mismo por mis pecados y me ha librado del presente siglo malo. Pero qué fácilmente nos olvidamos de estas cosas. Cuando me enfado me olvido rápidamente. O cuando me ocurre algo o tengo alguna tristeza, me sucede algo con mi mujer o con tu marido o con tus hijos o con ese compañero de trabajo o de clase, con quien sea, que fácilmente olvidamos que Cristo pagó por mis pecados librándome de este siglo malo. Es ahí donde tenemos que recordar constantemente lo que Cristo ha hecho por nosotros. Si hay algo que recuerda la Escritura, es lo que Cristo ha hecho. Si hay algo que recuerda la Escritura, es el Evangelio, constantemente. Aquí el Evangelio lo vemos porque Cristo murió por nuestros pecados, pero también en el versículo 1 menciona que el Padre lo resucitó de los muertos. Así que vemos la muerte y la resurrección de Cristo. Una gran parte del Evangelio, como hemos visto esta mañana, 2 de los 5 puntos que formarían el Evangelio. Son 2 puntos muy importantes. La muerte por nuestros pecados es importante porque significa que nuestro pecado es quitado del medio y Cristo fue el sustituto perfecto para satisfacer la ira del Padre. La resurrección de Jesucristo lo que significa es que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Lo que significa es que un día regresará y seremos resucitados con Él. Esa resurrección es el preludio de lo que un día sucederá. Y hay otro aspecto aquí muy importante, y es que Jesús se entregó a sí mismo por nuestros pecados por la voluntad del Padre. Era el Padre el que quería que Jesús se entregara a sí mismo. Cuando a veces podemos pensar que el Padre es ese Dios lejano, el Hijo es el Dios cercano, y entonces el Hijo vino a satisfacer la ira del Padre, y el Padre no tenía nada que ver en esto. Pero si hay algo que nos enseña este pasaje, es que el Padre, junto con el Hijo, es amplio en misericordia. El Padre, fue la voluntad del Padre que el Hijo se diera a sí mismo. No sé si recordamos cuando en Getsemaní el Señor Jesús dice, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya, oh Padre. Fue la voluntad del Padre que Cristo fuese entregado en la cruz. Fue la voluntad del Padre que se diera a sí mismo. Fue la voluntad del Padre que nos librara del presente siglo malo. Antes, cuando he leído Juan 10, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y luego dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Vemos que el Padre y el Hijo estaban perfectamente compenetrados en lo que estaba ocurriendo cuando Él se entregó en la cruz. No era un hecho aislado, estaban en perfecta unidad. Así que el Dios y Padre estaba en su santa voluntad que esto ocurriese así.
Dios es amplio, muy amplio en misericordia, muy amplio en compasión, viéndonos perdidos, pecadores y condenados, en su santa voluntad, decidió en los días de la eternidad entregar a su Hijo Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y para librarnos del presente siglo malo. Ahora, cuando escuchamos todas estas cosas, ¿cómo reacciona nuestro corazón? ¿Cómo reacciona tu corazón y el mío cuando escuchamos el Evangelio? Cuando escuchamos esto. Recuerdo una vez que alguien dijo, es que se repite una y otra vez que Cristo murió y resucitó. Es que hay que repetirlo una y otra vez para recordarlo en nuestras vidas, la obra de salvación que Dios ha hecho. Porque esto debe motivar y mover nuestras vidas en cada minuto. Por eso dice Pablo aquí, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Después de lo que Cristo ha hecho, después de que lo ha hecho conforme a la voluntad del Padre, después de que fue resucitado por el Padre, después de una obra perfecta que me ha salvado de la condenación eterna, lo único que puedo hacer es darle la gloria por los siglos de los siglos. Darle la gloria a Él. Y darle la gloria no solo de palabra, no solo con canciones, no solo con alabanzas, sino con nuestras propias vidas y con nuestros actos. No sé si aquí muchos sois aficionados al fútbol. Yo sé que hay personas que no, que les da lo mismo, ¿no? Pero los que son muy aficionados al fútbol, cuando su equipo marca un gol, vibran, ¿verdad? Cuando su equipo marca un gol, yo me acuerdo cuando yo era pequeño que mi padre y mi hermano se abrazaban, se tiraban, pegaban saltos, y hay gente que hace eso, ¿eh? Y pegan gritos, ¿no? Ahora, sinceramente, ¿qué aporta el fútbol a mi vida? ¿Qué aportó Cristo a mi vida? Todo, todo. Cristo me ha librado, Cristo me ha salvado, Cristo se ha puesto en mi lugar, Cristo me ha justificado, Cristo me ha dado paz con el Padre, Cristo ha quitado mi condenación eterna. Así que deberíamos de vivir fervientes cada día de nuestras vidas pensando en estas cosas. Pero a veces, y a mí me pasa, vivimos apáticos. Vivimos como si no hubiera pasado nada. Que el Rey de Gloria me ha mandado una carta sellada por Él, me ha dicho que he sido salvado por Cristo, que Él se ha puesto en mi lugar, que ha perdonado mis pecados, que me ha librado del presente siglo malo y que voy a estar con Él por siempre. ¿No es esto una razón para vivir gozoso, ferviente y 100% animado toda mi vida, glorificando su santo nombre, dándole la gloria a Él, dándole las gracias y viviendo una vida digna delante de Él? Sabemos que nuestro pecado está ahí, sabemos que fallamos, sabemos que seguimos pecando en ese camino de peregrinación hacia el cielo. Pero eso no debería de importar, porque Cristo ha vencido, porque el juez se ha puesto en mi lugar y me ha perdonado, porque el Padre está en medio de todo eso también, porque un día podremos verles. ¿Qué más motivación que todo esto? Así que cuando leemos la palabra de Dios, podemos ver porciones de lo que Dios ha dejado dicho. Y muchas de esas porciones hablan de la muerte y de la resurrección de Cristo. Hablan de nuestra salvación. Lo que vemos aquí en la epístola de los Gálatas es que estaban intentando o estaban siguiendo un evangelio un poco diferente a todo esto. Estaban añadiendo cosas, estaban añadiendo obras. Y lo que Cristo dice es, no hay que añadir nada más. Ya está todo hecho. Vuestro pecado ha sido perdonado, quitado del medio, porque yo me di a mí mismo para libraros del presente siglo malo. Y esta era la voluntad
del Padre. Así que, ¿qué podemos decir ante esto? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y me gustaría, si hay aquí alguien que todavía no haya entregado su vida a Cristo, no haya creído en Él como su Salvador y como su Señor, decirle, ¿hay un mensaje mejor que este en el mundo? ¿Hay alguien que te ofrezca la salvación y la vida eterna? ¿Hay alguien que te ofrezca el perdón de tus ofensas y tus pecados? ¿Hay alguien que haya dado su vida por ti para que seas librado de la ira venidera? No hay nadie que haya hecho eso, pero Cristo sí lo ha hecho. Entrégate a Él, entrega tu vida a Él, dale toda tu vida a Él. Cristo te llevará hasta el cielo. Cristo nos llevará hasta el cielo. Pero mientras tanto, estamos aquí, en este presente siglo malo, pero rescatados de este presente siglo malo, por su gracia y su misericordia, dándonos esa paz eterna. Yo hace unos años, hace 40 años, cuando me presentaron el mensaje del Evangelio y me di cuenta de lo pecador que era, fui a Cristo y Él me perdonó. Y todos los días voy a Cristo y soy perdonado por Él. Y seguiremos siendo perdonados hasta el día que estemos en su presencia, porque para eso Él se dio a sí mismo. Se dio a sí mismo para perdonar nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo y para cumplir la voluntad del Padre que era perfecta. Gracias a Dios, vivamos una vida realmente ferviente. Guardemos el mensaje que estamos viendo en esta mañana. No añadamos nada a ese mensaje, sencillamente guardémoslo como un tesoro escondido en nuestro corazón. Pero es más, no como un tesoro escondido, sino como un mensaje que debemos hablar a otros. Sin añadirle ni quitarle nada, Cristo tiene todo el mérito y el Padre también. Él es el que lo ha hecho, Él es el que nos lo ha dicho, Él es el que nos lo ha revelado y Él es el que ha hecho posible que esté en nuestro corazón. No hay nada mejor que esto. No hay nada mejor que esto, ni lo habrá en la vida. Podrás casarte, podrás tener hijos, podrás tener experiencias maravillosas, podrás viajar a los confines de la tierra más bonitos y más maravillosos que te puedas imaginar, pero nada es comparable con lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, rescatándonos del presente siglo malo. Así que motivémonos unos a otros con estas cosas. Animémonos unos a otros. Cuando veas a alguien desanimado entre nosotros, anímale. Cristo nos rescató, Cristo nos libró, Cristo regresará, Cristo te resucitará. Sí, estoy viviendo una situación complicada, pero nada es comparable con todo esto. Solo son pequeñas cosas, pequeñas chinas en el zapato que nos molestan, pero Cristo ha vencido en la cruz para siempre. Y eso no lo podemos cambiar. Nadie lo puede cambiar. Así que es un mensaje seguro, es un mensaje perfecto, es un mensaje verdadero y eterno. Y está con nosotros todos los días, este mensaje. Así que cojámoslo, abracémoslo, motivémonos con él y pensemos en cada momento de nuestras vidas que Cristo murió por mis pecados, se dio a sí mismo y me ha librado del presente siglo malo. Guardemos esto en nuestros corazones y como resultado, el versículo 5, glorificarle por los siglos de los siglos, con palabra, con pensamiento y con acciones. Gloriarle, glorificarle, darle la gloria con toda nuestra vida y con todo nuestro ser en cada momento. Que así sea, hermanos. Amén.